profesor y compañeros. A continuación vamos a exponer los delitos contra los bienes de la nación. Nuestro grupo está integrado por Paula Andrea Muñoz, Lilibet Muñoz, Marcela Camayo, Patricia Imbachí, María Mónica Chicangana y Diana Carolina Manquillo. Los delitos contra los bienes de la nación se encuentran estipulados en el título 15 del Código Penal. Encontramos los siguientes: concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos, utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, utilización indebida de información oficial privilegiada, prevaricato, peculado, cohecho. Concusión. Del artículo 404 dicta lo siguiente: el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Ejemplo: el secretario de Planeación Municipal que obliga o incentiva a los constructores a entregarle dinero u otros bienes en promesa o gratificación a cambio de tramitar o aprobar licencias de construcción. Tráfico de influencias del artículo 411 del Código Penal. El servidor público que utilice indebidamente en provecho propio o de un tercero influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 100 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Ejemplo: un fiscal de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos acusó al expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, como presunto autor del delito de tráfico de influencias. El exmagistrado es acusado de interceder presuntamente ante funcionarios de la máxima corporación con el propósito de inducirlos a favorecer en sede de revisión a la empresa Fidupetrol para que el recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo a sus intereses particulares. Enriquecimiento ilícito es el incremento justificado del patrimonio de una persona producido con ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, generado por actos no permitidos por las leyes y que en consecuencia no sea el resultado de ingresos legalmente percibidos. Este delito está contemplado en algunas legislaciones y se enmarca dentro de la política criminal de lucha contra la corrupción relacionada especialmente con el sector público, contemplada por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana y la Convención de Unión África para prevenir y combatir la corrupción. El Código Penal de Colombia prevé el enriquecimiento ilícito de particulares y de empleados públicos. El artículo 327 en relación con el enriquecimiento ilícito de particulares establece: el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado de una u otra forma de actividades delictivas incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años y una multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 412, donde define el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el servidor público que durante su vinculación con la administración o quien haya desempeñado funciones públicas y en 2 años siguientes de su desvinculación obtenga para sí
o para otro incremento patrimonial injustificado siempre que la conducta no constituya otro delito. Incurrirá en prisión de 6 a 10 años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente en 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 6 a 10 años. Celebración indebida de contratos, es decir, contratación con el Estado o entidades públicas donde les rigen unos principios, pero el más importante es el principio de legalidad y de selección objetiva, ya que se están manejando bienes públicos o, en pocas palabras, bienes del Estado. El artículo 409 consagra el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de funciones, incurriría en prisión de 4 a 12 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de ejercer sus derechos y funciones públicas de 5 a 12 años. Utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. Artículo 419 del Código Penal. Este artículo nos habla acerca de la información que les llega a los servidores públicos a razón de sus funciones y que esta información no puede ser utilizada en provecho propio. Esta debe permanecer en secreto. Quien incurra esta falta le ocasionará multas, pérdida del empleo o serán sancionados con pena mayor. Un claro ejemplo es cuando los colombianos y empresas exigían al gobierno la revelación de la información acerca de la compra de las vacunas. El ministro de Salud sale a explicar que esta información es confidencial, que ellos firmaron con las entidades un contrato de confidencialidad, la cual está bajo acuerdos y no se puede revelar. En caso de hacerlo, estos estarían sujetos a sanciones o a la posibilidad de no suministrar la vacuna al país. Utilización indebida de la información privilegiada. Código Penal, artículo 420. Nos habla acerca del servidor público que como empleado directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Un ejemplo es la información privilegiada que se puede dar cuando en una organización un empleado que lleva varios años en la empresa, él tiene información confidencial. Cuando él renuncia o es despedido, ellos se llevan esa información. Ellos la pueden utilizar para beneficio propio, para venderla o pueden hacer algún tipo de negociación con terceros. Esto es un delito, ya que esa información es confidencial y privilegiada y siempre debe permanecer en la empresa. El delito de prevaricato hace parte del grupo de delitos que atentan contra la administración pública y se encuentran estrechamente ligados al principio de legalidad que rige en todo el territorio nacional. Es un delito que afecta gravemente la integridad y rectitud de la función pública, toda vez que la colectividad espera que las decisiones de los servidores públicos se ajusten al principio de legalidad. El principio de legalidad adquiere una dimensión positiva, es decir, el servidor debe actuar de manera diligente, clara y precisa en el asunto que decide. Clases de prevaricato. En primer lugar se encuentra el prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del mismo código, el cual se produce cuando un servidor público se pronuncia por medio de una resolución, un concepto o un dictamen que expresa algo contrario a la ley. En un ejemplo de prevaricato encontramos cuando un alcalde ejerce su potestad nominadora de una forma discrecional, desconociendo un proceso de selección como el concurso de méritos. Así, si él elige por capricho y desconoce la elección desarrollada en el proceso, incurrirá en este delito. Dentro de los delitos contra la administración pública encontramos el peculado, el cual se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. El peculado, pues por lo tanto, forma parte de lo que comúnmente se llama como corrupción. La persona que comete peculado por lo general trabaja para el Estado y que al incurrir en esta falta, pues está defraudando la confianza que la nación le otorgó. En este caso, la pena estipulada es de 6 años en la cárcel o el pago de una multa.
Según la legislación, el peculado ocurre cuando primero pues el servidor público utiliza de manera indebida los recursos públicos para promover la imagen política de una persona o para difamarla de otra. También ocurre cuando cualquier persona que solicite o acepte promocionar o calumniar a cambio de fondos públicos. Y por último, cuando cualquier persona que sin ser funcionario público pues sea responsable del cuidado y administración de recursos públicos lo parte de su finalidad para su uso propio o para fines distintos a lo que se les ha destinado. Hay diferentes clases de peculado, dentro de ellos pues encontramos, primero está el peculado por apropiación. El artículo 397 del Código Penal consagra este peculado por apropiación, mediante el cual pues se sanciona a aquel servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de los bienes que le pertenecen al Estado. La sanción consistiría en prisión de 96 a 270 meses, con una multa pues equivalente al valor de lo apropiado, sin que se supere pues el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y también se le hará la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Seguidamente encontramos el peculado por uso, el cual se contempla en el artículo 398, donde se establece pues el peculado por uso, donde el servidor público pues que use de manera indebida o permita que otro use los bienes oficiales, ya sean de empresas o instituciones en que éstas pues tengan parte, incurriría en una prisión de 16 a 72 meses y se le inhabilitará pues los derechos y funciones públicas de estos servidores. Luego, el artículo 400 describe el peculado por aplicación oficial diferente. Se comete este delito cuando el servidor público pues da a los bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que éste tenga parte, cuya administración se le haya dado o confiado por alguna razón, o también porque comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o también porque las invierta o utilice en forma no prevista en este, ya sea en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores. La pena de este peculado por aplicación consiste en una prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y también la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Por último, el artículo 400 establece el peculado culposo, a través del cual se sanciona al servidor público que extravíe, que pierda o también que dañe los mismos bienes del Estado, cuya administración pues se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. La sanción por la anterior conducta será de pena privativa de la libertad por un término entre 16 a 54 meses. La multa monetaria se estimará entre 13.33 y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y también se le hará la inhabilidad para ejercer pues las funciones públicas, que será por el mismo tiempo establecido. Cohecho es el delito por medio del cual un servidor público que recibe para beneficio propio de un tercero dinero o ganancias, para que de esta manera pueda él omitir, retardar una actividad propia de su servicio. El cohecho está ubicado en el título 15, capítulo 3 del Código Penal y comprende los artículos 405 al 407. Allí establece las tres clases de cohecho. Está cohecho propio, cohecho impropio, cohecho para dar u ofrecer. Cohecho impropio. Cohecho impropio se encuentra ubicada en el artículo 406 del Código Penal. El cohecho impropio es cuando un servidor público que acepta para sí o para otro dinero o utilidad, ya sea directa o indirectamente por acto que se debe ejecutar en el desempeño de sus funciones. Un ejemplo es cuando se debe realizar un trámite en la alcaldía de la ciudad de Popayán. Esta tarda legalmente 2 meses y requiere una documentación especial, y un funcionario de la alcaldía recibe dinero para que este trámite se gestione en un menor tiempo, aun sabiendo de que no se tienen los documentos pertinentes y necesarios para la gestión. Las sanciones para el servidor público al cometer este delito incurriría en la prisión de 4 a 7 años, multa de 50 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer
funciones públicas de 5 a 8 años. Cohecho propio. Se encuentra en el artículo 405 del Código Penal, delito que comete un servidor público por el hecho de recibir dinero u otra utilidad para que omita o retarde algún acto propio de su servicio, en el cual se beneficia al sujeto pasivo, que en este caso es el servidor público, como el activo, que es quien ofrece el dinero. La pena o sanción que recibe el servidor público al cometer este delito es de 5 a 8 años de prisión, de 50 a 100 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones públicas de 5 a 8 años. Cohecho para dar o ofrecer. Este se encuentra ubicada en el artículo 407 del Código Penal. Es donde la persona da o ofrece al servidor público dinero o alguna utilidad para que éste omita o retire algún acto propio de su servicio. Un ejemplo podemos ver un caso cuando un ciudadano lo detienen en un puesto de control de tránsito. La policía le pide la respectiva documentación de su vehículo, lo cual muchas veces no los portan. Entonces, para que no se hagan los respectivos comparendos ni se le inmovilice el vehículo, la persona ofrece a la policía de tránsito dinero. Las sanciones para el servidor público serían de 3 a 6 años de prisión, de 50 a 100 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones de 5 a 8 años.